Muy buenas tardes. Desde la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial queremos acompañarlos en este mes del riñón, y en particular en el Día Mundial del Riñón, viviendo bien con la enfermedad renal. Todos los pacientes cuando tienen enfermedad renal siempre nos preguntan, ¿a mí me pueden trasplantar? ¿Cuándo me van a trasplantar? Vamos a tratar de resolver algunas de estas inquietudes. Y esta presentación se va a relacionar con las condiciones para acceder o no a un trasplante renal. Este será nuestro mapa de ruta. Vamos a tratar de resolver algunas de esas grandes dudas que se tienen con respecto al trasplante de riñón. Empecemos por, ¿para quién es un trasplante de riñón? Y la respuesta es sencilla. Para aquellas personas que tengan un diagnóstico de una enfermedad renal crónica que está en estadio 5. ¿Y qué es una enfermedad renal en estadio 5? La enfermedad renal crónica es una pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función de los riñones. Nosotros la clasificamos en 5 estadios. Cuando el paciente se encuentra en el estadio más avanzado, al cual llamamos estadio 5, el nefrólogo va a considerar el inicio de terapias renales de sustitución. Estas son diálisis o trasplante. Ellas son para dar soporte a la vida. Y estas terapias pueden ser ordenadas por el médico antes de que aún el paciente presente algunos de los síntomas graves de la enfermedad. ¿Cuáles son esas terapias renales de sustitución? Conocidas por la mayoría. Son la hemodiálisis, donde sacan la sangre, con unas máquinas la impulsan a través de unos filtros y luego le regresan la sangre al paciente. La diálisis peritoneal, donde colocan unos líquidos en la cavidad abdominal del paciente. Él se hace recambios en su casa, él mismo, 4, 5 veces en el día. Y por último, el trasplante renal, donde un órgano, sea de un donante vivo o de un cadáver, es implantado en el enfermo renal. Los tratamientos renales de sustitución no compiten los unos con los otros. Son complementarios. Y un paciente puede arrancar con un trasplante renal y después por circunstancias de la vida ir a diálisis peritoneal o hemodiálisis, o de diálisis peritoneal pasar a hemodiálisis. Todos ellos son las terapias de sustitución renal y el objetivo de los médicos es lograr que el paciente esté en cada uno de ellos el mayor tiempo posible y en sus mejores condiciones. ¿Dónde arrancar? Lo que decimos es que el paciente adecuado debe empezar en el momento y en la modalidad adecuada. Entonces, el trasplante renal, ¿qué puesto ocupa en todo esto? Sin ninguna duda, es el tratamiento de elección. Y todos los pacientes con enfermedad renal crónica en esta etapa avanzada, etapa 5, son potenciales receptores de un trasplante y pueden entrar a una lista de espera. Sin embargo, como en las grandes promociones en los centros comerciales, para acceder a esto rigen algunas condiciones y algunas restricciones. Vamos a hablar de algunas de ellas. En términos de esta conferencia es cuáles son las condiciones para acceder al trasplante renal. Si estamos hablando de que todos somos candidatos, entonces la conferencia debería ser más bien cuáles son las condiciones para no acceder a un trasplante renal. Y vamos a tratar de desglosar qué es lo que está pasando con el trasplante renal, por qué no hay más gente trasplantada de riñón y cuáles son esas razones para que un paciente no sea trasplantado. Empecemos respondiendo por qué no hay más pacientes trasplantados, no solo en Colombia, sino en el mundo. En primer lugar, porque cada día hay un número más numeroso de pacientes en terapias renales de sustitución. La mayoría de ellos en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en menor número en trasplante. Si nosotros miramos esta gráfica, lo que estamos viendo es que todas las líneas van hacia arriba. Esto lo que quiere decir es que cada año más y más números de pacientes están con enfermedades renales. Si ustedes ven en esta lista, estamos incluidos los colombianos. Cada día tenemos más pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, todos ellos con la esperanza de acceder a un trasplante renal.
Esta gráfica la muestra un poco más significativa y es como por cada 100.000 habitantes de Colombia, en el último año tenemos casi 90 pacientes con enfermedad renal crónica, que es un número bastante significativo. O sea, son muchos los pacientes que están esperando acceder a un trasplante cuando hay muy pocos órganos disponibles para realizarlo. Sin embargo, vamos a mirar que a pesar de que en Colombia hay un número significativo de pacientes en terapias de diálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis, en Colombia tenemos unos números significativos de pacientes ya con un trasplante renal. A pesar de que no es el número mayor, ese 20% representa dentro de las estadísticas internacionales un número significativo. Si en esta lista vemos países con mayor número de trasplantes, algunos de ellos tienen números inferiores de población, pero igualmente tienen pacientes con mayores recursos económicos y posible con algunas mayores disponibilidades para el trasplante. ¿Qué es importante? Cuando ubicamos a nuestro país, un país que no es un país en desarrollo, un país que no es muy rico, vemos que Colombia ocupa un lugar significativo en la tasa de trasplantes, especialmente cuando nos comparamos con Sudamérica. Comparados con Sudamérica, solo Uruguay, que es un país de 3,5 millones de habitantes, no los 50 millones que tiene Colombia, están por encima. Países como Argentina, Brasil y aún Chile, países con altos niveles económicos, están por debajo en la tasa de trasplantes. Y si vemos este gráfico, lo que nos está mostrando es que la tendencia de Colombia es aumentar hacia los pacientes trasplantados. Es un esfuerzo que están haciendo el sistema de salud, los diferentes aseguradores, los profesionales de la salud, especialmente los nefrólogos y sus equipos de trabajo, promocionando y manteniendo bien los pacientes para llevarlos a trasplante. Y si vemos en este gráfico, en la parte superior, vemos que año a año el número de pacientes que accede a un trasplante renal es cada día superior. Sin embargo, tenemos que considerar que las terapias de sustitución renal son todas ellas, como lo decía ahora, complementarias. Y ellas, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal no son malas frente al trasplante, son igualmente buenas. Hay que tener en cuenta que para muchos pacientes hacerles un trasplante pueden tener beneficios limitados o aún para algunos de ellos ser riesgosos, donde trasplantarlos es más el riesgo que el beneficio que pueden recibir. Y por lo tanto, para ellos, la continuidad en los programas de diálisis es igualmente bueno o superior aún a ser trasplantado. Es por eso que en la evaluación de todos los pacientes potenciales hacia un trasplante necesitamos identificar sus condiciones de salud. Estos son lo que ustedes conocen como los protocolos pretrasplante. De acuerdo a los hallazgos que encontramos, se hacen las correcciones donde sean necesarias. Y si estas no son posibles, les vamos a ofrecer las otras opciones de terapia renal de sustitución. Ya lo decía, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal seguirán siendo unas muy buenas alternativas para muchos de nuestros pacientes. ¿Cuáles son entonces los criterios para que un paciente no pueda optar a un trasplante renal? No salen simplemente del capricho de los equipos clínicos. Algunas veces dicen es que un paciente es amigo del nefrólogo y el otro no lo es, y el que es amigo accede a un trasplante. Tenemos normas regulatorias en el país que nos permitan brindarle a nuestros pacientes las mejores opciones hacia cuál es la mejor terapia en lo que ellos deben estar. Y esto incluye cuáles son los pacientes que van hacia los programas de trasplantes. ¿Cuáles son esas terapias renales de sustitución? ¿Cómo se deben seleccionar? Se seleccionan de acuerdo a la indicación, de acuerdo a la necesidad del paciente.
por supuesto, a la preferencia que el paciente tenga. Algunos dirán, o todos dirán, yo quiero trasplante. Obviamente, para el trasplante necesitamos unas disponibilidades de órganos y por eso es que muchas veces lo que se hace es entrar a una etapa de espera. Y como lo decía, hay contraindicaciones para un trasplante, hay contraindicaciones para hemodiálisis y hay contraindicaciones para diálisis peritoneal. Por eso nuestro paciente debe llegar a una terapia renal de sustitución en el mejor momento, a la mejor terapia y permanecer en ella el mayor tiempo posible en sus mejores condiciones. Y cuando hablamos de las terapias de diálisis, por lo menos mientras espera la opción para un trasplante. Hay contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles son ellas? Una, que el paciente no quiera trasplantarse. Dos, que por sus condiciones clínicas llevarlo a una cirugía sea de alto riesgo. No vamos a llevar a un paciente a un trasplante cuando tiene riesgo de morirse por complicaciones anestésicas o quirúrgicas. Los pacientes mayores, especialmente por encima de los 70 y 75 años, especialmente cuando tienen otros problemas relacionados con su condición de salud o cuando tienen expectativas cortas de vida. Se espera que un trasplante dure por lo menos 5 años. Cuando un paciente se espera que no vaya a sobrevivir ese tiempo, los riesgos del trasplante pueden ser superiores al beneficio. Otras contraindicaciones absolutas, un paciente con cáncer activo, que en ese momento esté en tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o en espera de ese tratamiento, o que tengan enfermedades de cáncer tan severas donde la expectativa de vida que se espera sea corta. Y en los pacientes que ya recibieron su tratamiento, se espera que haya pasado por lo menos 12 meses después de la remisión del tumor. La razón de esto es que muchos de los medicamentos que utilizamos para el mantenimiento de ese trasplante renal pueden bajar las defensas del paciente y hacer que los tumores, el cáncer, se haga más agresivo. Infecciones activas, el SIDA. Hepatitis B o hepatitis C que estén activas, tuberculosis, úlceras de piel, infecciones por hongos, infecciones o procesos como las pancreatitis, donde la disminución en las defensas por parte de los medicamentos utilizados para el sostenimiento del trasplante los pueden poner en riesgo, razón por la cual los contraindican. Pacientes con enfermedades del corazón muy severas, que sean inoperables. Cuando ya el corazón no bombea de una manera adecuada, el riñón necesita recibir amplios flujos de sangre y un riñón trasplantado no podría arriesgarse cuando este corazón no lo puede suplir. Cuando no tenemos una enfermedad vascular periférica, los vasos sanguíneos no se convierten en lechos adecuados donde implantar ese nuevo riñón, nos hacen de esta una contraindicación absoluta. Enfermedades pulmonares severas, enfermedades inmunológicas activas como el lupus, una enfermedad neurológica debilitante donde el paciente no sea autosuficiente, pacientes que tienen trastornos en la coagulación, el riesgo de sangrado durante el acto quirúrgico, el riesgo de sangrado posterior al trasplante pueden poner en riesgo aún la vida del paciente. Enfermedades del hígado muy severas, como es una cirrosis comprobada, donde el riesgo igualmente de todos los medicamentos, el riesgo del estrés de la cirugía puede dar al traste con la vida de nuestro paciente. Igualmente, hay algunas contraindicaciones que son relativas y sobre las cuales tratamos de impactar para minimizarlas y convertirlas en no contraindicaciones. Los pacientes con obesidades extremas, pacientes que tengan úlceras sangrantes, gástricas, del estómago, un paciente que esté en rehabilitación cardíaca y no tenga la capacidad para hacerlo, pacientes que tengan riesgos con los inmunosupresores, las drogas que utilizamos para el sostenimiento del trasplante
hacen que nuestro paciente tengamos que manejarlo con precaución antes de considerar el trasplante. Por eso, en las evaluaciones pretrasplante no solo se incluye si yo soy candidato y cuándo me lo van a hacer, sino cuáles son los riesgos que tengo. Los medicamentos que tengo pueden ser incompatibles con mi trasplante. Todo eso es importante que ustedes lo interroguen a sus médicos y a sus equipos clínicos. Cuando no hay una vejiga urinaria que sea bien funcional, o cuando hay algunas de las enfermedades del riñón que están activas y son conocidas, donde el riesgo de que la misma enfermedad se sobreponga en el riñón trasplantado haga que la durabilidad de ese riñón sea escasa. Otras limitaciones para el trasplante y que son otras sobre las que trabajamos para tratar de minimizarlas es pacientes con abuso a drogas o a sustancias, sean prescritas o sean ilícitas. El consumo de marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, o aún pacientes con dependencias de algunos medicamentos, por lo menos los que se utilizan para el dolor, que se utilizan para dormir, tenemos que manejarlas con muchas precauciones. Trastornos psiquiátricos que no están controlados. Un paciente con una esquizofrenia severa que corra el riesgo de no adherir al tratamiento es de riesgo para un trasplante renal. Problemas psicosociales. Pacientes con riesgos de no poder asistir regularmente a sus controles por vivir en situaciones, en lugares extremadamente distantes con difícil accesibilidad al seguimiento. Eso lo constituye en una contraindicación relativa. O algunas situaciones que pudieran dar incapacidad para la adecuada continuidad en la atención del postrasplante, limitación para reclamar sus medicamentos, alguna limitación para el suministro de los medicamentos, se convierten en contraindicaciones relativas. Una que, aunque relativa para nosotros, es muy importante y la voy a resaltar para todos ustedes, es que paciente que no adhiera al tratamiento ordenado por su nefrólogo, por su equipo clínico, y no cumpla con ese régimen médico prescrito, es un paciente potencialmente descartable de una lista de trasplantes. En el postrasplante se necesita mucha adherencia a los medicamentos con el fin de mantener ese riñón viable. Por eso, desde hoy los invito a que sean muy adherentes a sus tratamientos. No hacerlo puede poner en riesgo la posibilidad de un trasplante renal. ¿Qué concluimos entonces de todo esto? Colombia viene trabajando de una manera fuerte en la promoción y realización de los trasplantes renales. Todos somos potenciales receptores de un trasplante renal, pero tenemos que recordar que para algunos pacientes los beneficios del trasplante renal pueden llegar a ser muy pocos o pueden llegar a implicar un riesgo para ellos mismos. Hay contraindicaciones absolutas y relativas para el trasplante. Y por último, y vuelvo y lo repito de manera enfática, la adherencia al tratamiento prediálisis. Y en diálisis es un factor determinante para acceder a un trasplante. Cumplan con sus tratamientos, cumplan con sus controles médicos. Eso les dará un frente para ser los candidatos y que los podamos ayudar en este trasegar hacia lograr un trasplante renal. Es pues el factor más importante, determinante, para que ustedes accedan a un trasplante renal una vez que están en estos programas de diálisis. Cumplan con sus tratamientos. Eso les va a permitir llegar en unas muy buenas condiciones y nos va a informar a nosotros que ustedes son personas que cumplen a cabalidad con sus tratamientos. Viviendo bien con la enfermedad renal, muchas gracias.